Hemos hecho una introducción general en este curso de literatura salvadoreña y centroamericana en la cual hemos hablado en general de algunas características de lo que era nuestra región antes de la invasión de los europeos. Ahora vamos a seguir hablando y vamos a hablar de varios temas relacionados ya concretamente o que tienen un impacto importante en la configuración de las literaturas centroamericanas. Esa configuración tiene un ADN, tiene unos elementos fundacionales que eh, inyectan ciertas características a esta literatura. Vamos a ver algunas de esas características. Como nosotros hemos estado viendo, eh, la región mesoamericana es una región muy rica y diversa, diversa en todo sentido. Eh, Ahí yo les estoy mostrando en esta diapositiva cómo, por ejemplo, el mundo maya ejerce una posición dominante en lo que es Mesoamérica, pero también frente a esa posición dominante hay otras culturas, otros grupos culturales que se desarrollan en la parte sur de Mesoamérica o en la parte, digamos, del Caribe de Mesoamérica. En el caso, por ejemplo, de las ruinas de Chichén Itzá, que son de la península de Yucatán, o sea, lo que hoy conocemos como México, allí floreció, como en otros lugares de allí mismo, el mundo maya, que es la zona norte de lo que conocemos como Mesoamérica. Florece el mundo maya y ese florecimiento está demostrado que fue un florecimiento que se, digamos, se extendió a toda la zona mesoamericana, o que hoy conocemos como la zona mesoamericana, ¿verdad? Un florecimiento cultural eh, que dejó las bases para unas tecnologías, para un arte, etcétera, etcétera. También tenemos la zona de Tikal, donde los sitios arqueológicos los vestigios arqueológicos que hay allí muestran la monumentalidad de la cultura maya, conocida como el mundo que llegó a un nivel de desarrollo extraordinario, pero que ya no estaban en su mejor momento cuando vinieron los invasores europeos, específicamente los españoles. Y podemos ver también la ruina de Copán en Honduras que muestra cómo esa influencia cultural es muy grande. Pero, sin embargo, también tenemos digamos, otros sitios arqueológicos, como por ejemplo Severo Ledesma en Costa Rica, donde hay unas tumbas allí y ya es otra forma. Podemos ver en la forma otra arquitectura, otros estilos arquitectónicos. O también la Cueva de la Gallina en Nicaragua, que es otro vestigio. Podemos ver también la diversidad en cuanto a las artesanías. Allí tenemos vasijas, diferentes estilos. Tenemos un estilo que apareció en el Tazumal, que es una especie de jaguar que está dibujado en una vasija. Y tenemos otras vasijas mayas arriba para que podamos ver nosotros que la zona mesoamericana es una zona de un contacto cultural intenso, pero además de tener un contacto cultural intenso, también tiene eh, una diversidad alimentada porque es una zona también que tiene distintos climas, microclimas, fauna, flora, y es la casa de una serie de especies animales y vegetales, de una serie de lugares que están entre los que están casi al nivel del mar hasta los que están en las grandes alturas. Eso también crea más las distancias, crea
no solo que los grupos vayan creciendo de cierta manera autónoma, sino que también se vayan desarrollando tecnologías para la comunicación y para el desarrollo del comercio. Todo ese mundo era el mundo que encontraron los invasores cuando en el principios del siglo XVI empezaron a conquistar. Se trata de un proyecto geopolítico de Europa, especialmente de España. La geopolítica significa aquellas acciones e interacciones que llevan como objetivo dominar el mundo por parte de un grupo o de un país sobre los otros. Eh, a pesar de todo el proyecto de destrucción en que se convirtió la conquista y la colonización de estos lugares, todavía hemos conservado algunos elementos que nos dan idea de cómo vivían nuestros pueblos originarios. Por ejemplo, nos quedan 4 códices de muchos que destruyeron porque debieron haber cientos de códices, ya que los mayas tenían un sólido sistema de escritura, tenían papel, tenían otros soportes para escribir, estelas, etcétera. Y solo conservamos 4 códices. Por supuesto, no están, para que veamos lo que es la colonización, no están acá en su sitio de origen esos códices, sino que están en Europa, irónicamente. También nos quedan algunas tradiciones orales, unas ricas tradiciones orales que constituyen la fundamentación de nuestra literatura. Por muy moderna que sea nuestra literatura, siempre vamos a encontrar un, un vaso comunicante con ese mundo tan extraordinario, tan fantástico que construyeron los pueblos originarios. Nos quedan varias tradiciones, la ciguanaba, por ejemplo, el cadejo y otras, los cuentos de Tío Conejo, todas esas cosas quedan como parte de una rica tradición. También hay un sinnúmero de lenguas indígenas o lenguas originarias, como por ejemplo, solo en Guatemala hay más de 23 lenguas vivas. Algunas de ellas son de la rama maya, otras de ramas diferentes, pero son lenguas que se están hablando, que se hablan en este momento. Lamentablemente en El Salvador, quizás es el único país de Centroamérica donde esas lenguas prácticamente están extinguidas. Por ejemplo, el náhuatl, según los estudiosos, hay unos cuantos hablantes nativos de náhuatl. Sin embargo, pues creo yo que se está haciendo un esfuerzo, pero el náhuatl en el país está a punto de extinguirse. Eh, También hay un número importante de sitios arqueológicos que dan cuenta de una historia, pero hay que también decirlo, y los sitios arqueológicos lo que nos dan es una idea de cómo se organizaban los grupos dominantes de los pueblos originarios, es decir, los caciques, la nobleza, cómo ellos se relacionaban o se conectaban con o hacían creer a la gente que su poder era de origen divino, que ellos mismos eran de origen divino, para pues también oprimir a la gente más pobre. Entonces tenemos la historia de los vencidos, pero de los vencidos que jugaban en un momento una posición de poder dentro de la región. Cómo vivía la gente pobre es algo que ha perdido en la historia. Hay también unas 50 crónicas escritas, pero estas crónicas, hay que decirlo, recogen historias quizás más antiguas, pero son historias escritas en el periodo de conquista y colonización. Una de las características de estas crónicas es que están en lenguas originarias, pero con un alfabeto latinizado, digamos, con un alfabeto latinizado, es decir, el alfabeto latín que utilizaban los españoles, que utilizamos nosotros, y con ese escribieron esas historias, y por lo tanto desde allí ya
vemos nosotros que es la visión de los invadidos, la que estamos viendo ya cuando ya ellos están en una cultura que los está absorbiendo. También tenemos un poderoso calendario maya que preciso, era de 365 días, un calendario también de 260 días, que era el calendario que se relacionaba con las profecías mayas, con la adivinación, etcétera, etcétera. Ya hemos visto toda la monumentalidad que tenía en cuanto a los sitios arqueológicos, cerámica, elementos de pedernal, de piedra, etcétera, que eran aspectos que trabajaban muy bien según las zonas, ¿verdad? Hay que también saber que la zona norte y la zona central tenían un mayor nivel de desarrollo que la zona sur de lo que hoy es Mesoamérica en cuanto a a las estructuras monumentales y en cuanto a las artesanías y a las tecnologías. Venimos diciendo que pues este proyecto de invasión encuentra una Mesoamérica cuya característica es la diversidad. Ya lo hemos sugerido, es una región diversa, eh, desde todo punto de vista, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista hidrográfico, eh, tiene diferentes alturas, diferentes fronteras, un buen número de microclimas, eh, ecosistemas muy variados, y eso permitió que los grupos humanos establecieran una relación distinta según las circunstancias con la naturaleza. Y eso permitió ir creando unas identidades bien particulares, a pesar de que habían contactos culturales, contactos comerciales y contactos lingüísticos entre, creo yo, todos los grupos o la mayoría de grupos originarios que poblaron esta región mesoamericana, que se extiende desde lo que es Yucatán, la zona norte, por todo Guatemala y llega hasta una parte de Costa Rica por el Golfo de Nicoya. Eso nos permite hablar de unas interacciones intensas e interesantes de los pueblos que habitaban. Pero eh, la riqueza mayor de estos lugares es su diversidad. Diversas lenguas, les dije. Bueno, flora y fauna. Había diferentes especies de animales. Por ejemplo, el quetzal, que es conocido en la zona, es de la zona norte. El jaguar, que también era un animal sagrado para los pueblos originarios. La serpiente y otros, parte de la fauna y también parte de la flora que les permitía tener un hábitat con ciertas características. Diversidad de culturas, como ya les he planteado, las culturas, esa diversidad de microclimas y esa dispersión que se dio de grupos en distintos lugares permitió desarrollo de unas prácticas culturales muy particulares entre los pueblos, que si bien se relacionaban, pero también conservaban una suerte de identidades étnicas, y por lo tanto se fueron desarrollando distintas culturas en las cuales había sustratos muy importantes de las culturas más grandes y más potentes, como por ejemplo los toltecas, los olmecas, los aztecas, los mayas, que penetraron mucho las culturas de los demás pueblos. Sin embargo, este tipo de absorción cultural, podemos decir, o interacción cultural, permitió ir diversificando o interpretando de diferentes maneras, por ejemplo, el mundo mitológico. Igual pasó con los ritos, diversos rituales que existían. Había pueblos que hacían sacrificios humanos
y eran sistemáticos los mayas, todos los pueblos mayas. Por ejemplo, los aztecas hacían sacrificios humanos como para quedar bien con los dioses. Eso también hay que decirlo porque no eran tampoco pueblos tan pacíficos, también provocaban las guerras, y las guerras eran con propósitos políticos, con propósitos económicos y también con propósitos rituales. Importante eso, que agarraban prisioneros y los sacrificaban a los dioses, y también sacrificaban mujeres, sacrificaban niños, especialmente al dios de la lluvia, como para que derramara el vital líquido sobre las tierras, ¿verdad? Para mantener el país. Esa es una de los aspectos importantes, las diversidad de estilos arquitectónicos. Vamos a ver nosotros que aunque se conserven relaciones, pero las edificaciones del Tikal no se parecen mucho a las de Chalchuapa, ni en el tamaño. eh, y así vamos a ver una diferenciación en las artesanías también, unas diferencias en el sistema de vida. Por ejemplo, uno de los pocos sitios que nos pueden dar idea de cómo vivía la gente común en ese momento o antes de la llegada de los españoles es Joya de Serén, Joya de Serén, que es un lugar donde se descubrieron casas, vasijas, frijoles, maíz, toda la dieta, metates, etcétera, etcétera, de la gente más o menos, digamos que tenía un estatus de pobres. También la vida cotidiana era muy distinta, y también hay comunalidades. Además de que hay diferencias, hay unas comunalidades o aspectos comunes en este mundo mesoamericano. Por ejemplo, uno de ellos es que hay una esencia, la esencia de su mundo espiritual. Esa esencia de su mundo espiritual es algo bien común en toda Mesoamérica, porque para ellos la naturaleza era una cuestión viva, como que tenía espíritu, como que tenía alma, y eso lo vamos a ver en lo que queda de las literaturas, como por ejemplo en el Popol Vuh. Vamos a ver que no hay problema, que sale el tío conejo hablando, el piojo hablando, eh, los árboles. Hay una serie de cuestiones sobrenaturales que se ven como bien normales dentro del mundo de los pueblos, de los quichés en este caso. Pero esa es digamos, una modalidad general en lo que es Mesoamérica. Otra cuestión importante es que la base alimenticia era el maíz. El maíz es un elemento común desde que se domesticó 3000 años antes de Cristo. Se vino a desarrollar toda una tecnología para cultivar maíz, cultivar frijoles, y que eran la base de la dieta de las personas. El maíz era tan importante porque sacaban una serie como es bien flexible, sacaban una serie de elementos alimenticios, el atol, eh, tamalitos, tortillas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros llamamos las riguas, todos esos eran productos que ya conocían los pueblos originarios, todos a la base del maíz. Tan importante es el maíz en estas culturas que, según el mito maya de la creación, el hombre que crearon solo funcionó cuando lo crearon de maíz. Eso nos da a nosotros una idea de la importancia del maíz. Y luego otro aspecto común, ya lo mencioné, es la interacción comercial. Es decir, había un comercio básicamente entre todas las franjas de lo que es Mesoamérica. Desde México hay rasgos, digamos, indicios arquitectónicos de que ha habido una interacción entre los diferentes pueblos originarios. Las interrelaciones lingüísticas también, hay idiomas que tienen las mismas raíces. Eso implica ideas de interacción entre unos y otros, cerámica que es parecida en varios lugares, y
Se dice también que una de las islas que funcionaba como un puerto importante, un puerto marítimo y un lugar importante del comercio internacional era esa islita que se veía arriba por la península de Yucatán, que se llama la isla de Cozumel. Esa isla de Cozumel era un lugar importante para distribuir los productos a nivel, digamos así, internacional. Esas son algunas de las cuestiones que son comunes. Otra cosa ahí que hay que agregar dentro de las comunidades es que en la mayoría de pueblos, básicamente, estaba el juego de pelota. Y el juego de pelota tenía fines deportivos y también fines rituales. Según se dice, eh, eh, era un duelo a muerte y morían los vencedores. A mí me suena un poco ilógico, pero los arqueólogos, hay unos arqueólogos que sostienen que esa era la base del juego de pelota. Y lo vamos a ver un poco cuando estudiemos el Popol Vuh. Y es muy importante el juego de pelota, que cómo juegan los señores de Xibalbá con unas Pu e Ixpalanqué, y cómo pues ese juego quiere terminar en muerte. Esa es una de las cuestiones que podemos ir analizando, porque estamos tratando de construir un contexto para analizar estos textos de los pueblos invadidos. Hay también, además de una diversidad cultural y todo eso, la diversidad lingüística, que es muy, muy grande, pero que es muy rica, crea una riqueza. Cuando uno vaya a Guatemala, uno se da cuenta lo rica que es esa diversidad, cómo vivir esa diversidad. Aquí en El Salvador solo hablamos lamentablemente el español, porque el inglés no nos entra. Por mucho que lo hayamos estudiado desde noveno o octavo, séptimo grado, creo que lo estudiamos, no nos entra el inglés, mucho menos el náhuatl, que debería ser nuestra lengua materna. Pero en otros países sí se conserva la diversidad lingüística. Esa diversidad, por ejemplo, diversidad de pueblos, tenemos por ejemplo estos son algunos de los grupos étnicos o de los pueblos originarios que estaban ya al momento de la venida de los españoles, ya estaban consolidados. Muchos de ellos tienen un origen maya. No son la cultura maya de la que tanto hablan los medios, porque los medios tratan de confundir la cultura maya con las diversificaciones o los desdoblamientos que esta cultura maya tuvo cuando entró en crisis y se resquebrajó, porque hubo un momento en que se resquebraja la cultura maya, pero se diversifica. Y muchos pueblos van creando sus propias identidades sin perder sus orígenes mayas. Tenemos entonces algo bien importante, los quichés. De los quichés vamos a seguir hablando, porque los quichés son los que nos han legado a nosotros el texto de la invasión o la voz de los invadidos, quizás con un mayor impacto, tanto estético como histórico, literario, de todos los textos a los que nosotros podemos tener acceso, que es el Popol Vuh. Entonces el Popol Vuh es, digamos, la expresión mitológica, histórica, estética y literaria de un grupo de origen maya, pero que es los quichés, ¿verdad? Que viven en la zona norte de Guatemala, y allí vivieron y eran un grupo poderoso. O sea, ese es un grupo de los grupos más, que iba acaparando poder a la venida de los españoles, iba acaparando poder a costa de los otros grupos que estaban a su alrededor. Los principales enemigos de los quichés eran los cachiqueles. De los cachiqueles también vamos a tener otro relato doloroso de la invasión y crueldad con que los españoles trataron a estos pueblos sometidos, ¿verdad? Y lo vamos a tener a mí me gusta más decir en el Memorial de Sololá, lo siento más triste, también se le llama Anales de los Cachiqueles. Y allí vamos a tener la voz de los cachiqueles. También de los quichés tenemos el Rabinal Achí,
perdón, de los quichés tenemos el Chilambalán, que son una serie de libros de las cuales se conocen más 7 libros que están en esa compilación que se llama el libro del Chilambalán. Tenemos también los Itzáes, los Cincas, los Pocomames, los Jicaques, que eran un pueblo bien importante, los Chortis, los Pipiles, que fueron los que poblaron la parte occidental de nuestro país, los Lencas, que fueron los que poblaron la parte oriental de nuestro país mayoritariamente y parte de Honduras, eh, los Ramas, los Chorotegas, vuelvo a decir ahí los Pipiles, y ya, esto por decir zona central y zona norte, ¿verdad? Pero también en la zona sur, ya buscando para el lado de Costa Rica, tenemos a los Talamancas son de Costa Rica. En Costa Rica también están los Cabécares, los Huetares, los Botos, los Suerres, los Chocones, Cunas, los Cunas son panameños, los Guaníes, Matagalpas, Nicaragua, los Misquitos, Nicaragua, los Humos, Nicaragua, Payas y los Cabécares, que son algunos de los pueblos que yo he podido recopilar para mostrárselos a ustedes. Pero ya cuando nosotros empezamos a desmenuzar por áreas o por países, digamos desde ahora, estas culturas, vamos a encontrar otra serie de pueblos que no están aquí, pero que fueron parte importante en ese mosaico que es Mesoamérica. ¿Cuáles son, digamos, las consecuencias o los efectos de esta situación que se da en Mesoamérica para lo que nosotros llamamos la literatura centroamericana? Pues en primer lugar, esta diversidad se va a expresar en la literatura, tanto en la literatura escrita, en la poca literatura escrita que tenemos de ese momento, se enriquece después, pero se expresa todavía, se expresa en la literatura escrita un espacio literario múltiple, un espacio literario caracterizado por la diversidad. Ahora tenemos literaturas nacionales que sí tienen aspectos comunes, pero también tienen al interior unas diferencias y unas identidades, digo yo, bastante marcadas. Otro aspecto importante, el ADN de la literatura de Centroamérica se encuentra en los mundos compartidos y diferenciados de los pueblos originarios. O sea, cuando yo digo estos mundos compartidos, me estoy refiriendo a todo ese proceso de transculturación que se venía dando en Mesoamérica a partir de la decadencia de los grandes grupos culturales, como por ejemplo los mayas, que se diversificaron, pero en esa diversificación quedaron partes importantes de esa cultura. Y al mismo tiempo diferenciados porque los grupos diversificados también creaban su propio modo de pensar, su propio modo de hacer, su propio modo de ficcionar, digamos así. Y eso nos va dando pues una característica de la literatura de Centroamérica. Otro aspecto importante es que la herida colonial es perceptible en nuestra ficción literaria. Vamos a encontrar una ficción literaria atravesada por una herida colonial que no cierra y que está ahí presente en el mundo ficcional de nuestros escritores. Otro efecto es el mundo literario de Centroamérica está poblado de ese mundo que la engendró. ¿Y cómo es ese mundo que la engendró? Bueno, vean, es un mundo donde lo maravilloso es parte de la vida cotidiana. Es un mundo donde, bueno, una persona se convierte en mono sin ningún problema y sin asustar a nadie, sin que nadie se alarme. Donde el sapo se come al piojo, donde la serpiente se come al sapo y donde el gavilán se come a la serpiente, que es una cadenita alimenticia
pero que permiten llevar un mensaje y eso es bien normal, hay conversaciones, ese es un mundo maravilloso, un mundo eh, donde lo sobrenatural está presente como fuerza motriz de nuestra literatura. Otro efecto es que la literatura de Centroamérica, eh, o quizás esto que dije se relaciona en esta síntesis, que la literatura de Centroamérica se fundamenta en lo populvugiano. Hay un autor, eh, que es guatemalteco y que escribe una obra que se llama Gestos Ceremoniales, Arturo Arias. Y Arturo Arias, cuando habla de la literatura centroamericana, él empieza a hablar de ese mundo populvugiano que la puebla, que la engendra, que la potencia sobre todo y que se mantiene vivo y pujante hasta este momento. Entonces la literatura nuestra tiene un origen, por lo menos para buena parte de nuestras regiones, un origen populvugiano en el estilo, en el uso del tiempo, en las tramas, en la calidad de la ficción, etcétera, etcétera. Por todo lo que hemos dicho, pienso yo que podemos hablar de la literatura centroamericana en unos periodos que son arbitrarios, pero tienen sentido con mis argumentos, con lo que yo he venido argumentando a partir de las lecturas de la historia. Y es que cuando se dice literatura de antes de la invasión, a lo que una gente llama literatura precolombina, yo le pongo signos de interrogación porque esa literatura en realidad no nos ha llegado. Probablemente han llegado algunas muestras de esa literatura, pero son muestras que ya están contaminadas con la cultura europea y por lo tanto no podemos hablar de literatura precolombina ni de literaturas de antes de la invasión. Ese es un punto, sí, sé que es discutible, pero creo yo que es bueno decirlo y sobre todo es importante decirlo en El Salvador. Eh, no sé si en Honduras, pero en El Salvador, cuando nosotros vamos y preguntamos por la literatura precolombina salvadoreña, definitivamente que nos van a mandar a los aztecas, nos van a mandar a los mayas, nos van a mandar a una serie de pueblos que en realidad no se desarrollaron aquí en El Salvador, pero no tenemos nosotros eh, literatura pipil que haya circulado y que nosotros sepamos como original antes de la invasión. Según algunos historiadores, había cuatro manuscritos pipiles, cuatro escritos pipiles, digamos cuatro códices pipiles de origen de lengua pipil, pero que se perdieron en el siglo XVII y nadie sabe qué es lo que decían. Tenemos algunas leyendas, pero todas las leyendas ya están contaminadas con esa visión europeizante del mundo en lo que se refiere a El Salvador. Igual tenemos la literatura oral que está catolizada, digamos así, que está catolizada, muy catolizada. Y por lo tanto yo pienso que podemos hablar y discutir sobre la literatura de la invasión. Y yo en esa literatura de la invasión la divido como una propuesta discutible también como crónicas de los conquistados, crónicas de los conquistadores, y esas crónicas de los conquistadores, pues también le acompañan las crónicas de frailes y soldados. Y luego tenemos una literatura de la colonia que allí sí se puede hablar de las primeras manifestaciones de literatura de la región, que son eminentemente manifestaciones de literatura criolla, es decir, españoles que vivían, que nacieron acá en estas tierras, pero que tienen una impronta europeizante. La literatura nuestra surge imitando a los grandes movimientos que se daban en Europa. Y esto es que los que se podía imitar o lo que podía transarse, porque la ceguera cultural de España fue tan grande
que prohibió la circulación de libros de Europa aquí en nuestras regiones. Era prohibido leer una cantidad de libros, había censura de los libros, o sea, no podían leerse mucho. Entonces, eso es importante saberlo también, ¿verdad? Y luego, después se dan los procesos de independencia, surgen los estados nacionales y como una forma de construcción de patria empieza a surgir un imaginario literario en lo que hoy conocemos como Centroamérica. Y ese imaginario literario, pues, saben ustedes que se divide en literaturas nacionales. Literatura guatemalteca, literatura hondureña, literatura salvadoreña, literatura costarricense, literatura nicaragüense, literatura panameña, literatura beliceña, y así se fragmentan esas literaturas como producto de esos desarrollos históricos. Y aunque se les quiera dar un cariz de región, pero también hay que entender que somos diversos. Dentro de la literatura de la invasión, comencemos ahora a ir desmenuzando estos tipos de literatura o estos periodos que yo les he hablado o estas expresiones literarias que yo les he hablado para la región, ¿verdad? Hablemos de la literatura de la invasión. Esa literatura de la invasión podemos verla que yo le he puesto siglo XVI al siglo XX porque es una literatura que según algunos datos, se empieza a conocer por díceres, así digamos así, por díceres o de oídas, se empieza a conocer pues en el siglo XVI, inmediatamente después de la conquista, de lo que los españoles conquistan, empiezan a darse cuenta muchos que los pueblos tenían historias, tenían bailes, tenían creencias, tenían textos, tenían un montón de cosas, se dieron la tarea de destruirlos, pero mucha gente fue poniendo atención de eso. Y además la fuerza cultural de estos pueblos, que era una fuerza milenaria, permitió luchar para que esas historias no se perdieran completamente y se reconstruyeron. Tal es el caso, por ejemplo, uno de las primeras expresiones. Bueno, y les digo que surgen, hablo del siglo XVI porque ahí es donde empiezan a conocerse, ¿verdad? Pero es hasta por ahí por el siglo XIX y XX que estas historias toman una cierta importancia dentro de los estudios y empiezan muchas personas a interesarse y a publicar. Es decir, hay libros que se conocían desde el siglo XVI, pero que se publican hasta en el siglo XX. Es el caso, por ejemplo, en este caso, de ese libro, ¿verdad? Que es de los, también de la cultura quiché, que es de muchos tiempo atrás, pero más o menos empezaron a ver en el 1850 y la primera publicación data de 1862, pese a que esa historia se conocía desde antes, pero no se tradujeron sino más o menos por ahí. La primera traducción es de 1850. Ese es el libro de los libros de Chilambalán. Se llama Libro de los Libros porque allí lo que han hecho una compilación de diferentes libros y a cada libro se le llama Chilambalán, del lugar donde Chilambalán de Chumayel, Chilambalán de este y así. Y son varios libros. De eso nosotros vamos a seleccionar un libro, como ustedes saben, y lo vamos a leer. Otro texto importante, ¿verdad? Que ya les hablé, es el Memorial de Sololá. El Memorial de Sololá también se le llama Anales de los Cachiqueles. Y también se le llama Título de los Señores de Totonicapán, que son, estos son los cachiqueles, grandes enemigos de los quichés. Importante, pero los cachiqueles en el Memorial de Sololá es triste porque narran esa experiencia dolorosa de la conquista, narran toda la crueldad con que Pedro de Alvarado los trató, narran el engaño de que fueron objeto porque ellos se hicieron indios amigos de los españoles para conquistar a los quichés. Y Pedro Alvarado les ofreció tratarlos bien, pero hizo todo lo contrario. Entonces,
narran esas experiencias que se revelaban, que los volvían a vencer, una cuestión traumática y un dolor social muy intenso que todavía no lo podríamos superar, no lo podemos superar. Y luego también tenemos este libro que es el Rabin al-Achi. El Rabin al-Achi es un libro interesante porque nos da idea de cómo era el teatro de los mayas. Es un libro también de cultura maya, maya quiché, y allí lo que tenemos es el baile, la danza del tun, y lo que tenemos es como un drama, es teatro maya, ahí podemos conocer el teatro. Vamos a leer algo de ese libro también. Pero el libro más relevante que nosotros conocemos y que tiene un estilo bien distinto a los demás, porque no es solamente crónica, sino que es como el libro de la creación, digamos así, el libro de la creación desde la perspectiva de los quichés, pero es un libro de la creación desde la perspectiva de los quichés ya, digamos así, domesticados por los españoles. Y allí lo dicen ya claramente. Entonces es una simbiosis la que se da. Como lo vamos a leer, vamos a ir viendo cómo hay una intertextualidad muy importante con la Biblia. Y sin embargo, el libro conserva una originalidad y una fuerza muy propia de la cultura quiché, maya quiché. Y es el Popol Vuh. El Popol Vuh también igual se conoció en 1668. Don Francisco Jiménez lo descubrió, lo tradujo y lo tradujo del original, pero el original después se perdió en el siglo XVII, en el siglo XVIII, no sé cuándo, pero se perdió ese original y solo nos ha quedado la traducción de Francisco de Jiménez, y él ponía a un lado el texto quiché y en el otro lado el texto castellano. Por supuesto que todos estos libros, las traducciones, estaban en lenguas originarias, pero que utilizaron el alfabeto latino. Ese es un esfuerzo que hicieron los pueblos originarios por no dejar perder su herencia cultural. Y la primera edición que nosotros conocemos del Popol Vuh es la de 1854. Estos libros son donde nosotros podemos encontrar por lo menos un eco de los conquistados. Podemos escuchar la voz de los conquistados. Es una voz que está por ahí entreverada, un poco solapada, pero que es una voz de protesta de estos pueblos originarios por la muerte que sufrieron sistemática, grandísima. Casi se los acabaron en menos de 60 años. Y es una situación que está allí presente, aunque no esté explícita, pues justamente por la cuestión de que, acuérdense ustedes que el traductor también es un tergiversador de los textos, y eso creo que ha pasado en esos textos. Y luego tenemos la literatura de la invasión, en donde habla el conquistador, porque también el conquistador tiene una palabra. Y lo que pasa aquí en este caso es que quien domina es el que construye la verdad. Y aquí hay una cuestión, un debate que se da, pero es lo que a nosotros nos quieren vender como que es la versión oficial y la única que debe existir y la única que debemos creer sobre el proceso de invasión. Es la de estos señores que vinieron a conquistarnos. Aquí se habla de que el gran esfuerzo, o sea, que según esta versión nosotros deberíamos agradecerles porque vinieron a enseñarnos la luz del evangelio, la luz del cristianismo. Éramos malos o eran malos nuestros pueblos y vinieron a hacer un gran esfuerzo por ellos, por llevarlos al camino del bien. Ese es un debate que todavía tiene actualidad. El gobierno mexicano, el presidente mexicano está tuvo un serio debate con el gobierno español porque se atrevió a decir públicamente esto que estamos diciendo nosotros, pues que vinieron a hacer extracción, pero además de eso quieren que les agradezcamos por habernos venido a descubrir, habernos venido a liberar y habernos venido a civilizar. Si nosotros decimos otra cosa contraria, entonces nosotros somos parte de lo que los españoles llaman actualmente la leyenda negra, con lo que nos dice
lo dice don Jesús Maestro en algunas de sus intervenciones, lo dice Roca Barea y otro grupo de ese tipo de pensamiento, pues, que está la leyenda negra y que nosotros creemos en la leyenda negra, que es como aceptar la crueldad con la que los españoles vinieron a imponer su voluntad aquí en esta región. Tenemos entonces de las primeras crónicas, digamos, de conquista, porque Colón escribió algunas cosas, pero es de la invasión, ¿verdad? Pero las primeras cosas de la conquista, tenemos nosotros las cartas de Hernán Cortés. Hernán Cortés escribió varias cartas, creo que solo se conservan 5 o 6, pero entre 1519 y 1526, Hernán Cortés escribió más o menos 5 o 6 cartas. Y esas están compiladas esas se llaman cartas de relación. La primera carta data de julio de 1519 y la quinta carta del 3 de septiembre de 1526. En un tramo, digamos, de 7 años, escribió 6 o 7 cartas don Hernán Cortés, donde cuenta cómo fue el proceso de conquista. Por ejemplo, en la primera cuenta cómo hizo la toma de Tenochtitlán y le manda esas cartas al rey, y se llaman cartas de relación, así le llamaban a ese género antes, porque eran cartas donde se relataba las fechorías de la conquista. Tenemos esas cartas. También tenemos las cartas de relación de don Pedro de Alvarado. Don Pedro de Alvarado escribe varias cartas, pero a nosotros nos interesan dos. La del 11 de abril de 1524 y la del 27 de julio de 1524, también en el mismo año. ¿Por qué? Porque en esas cartas narra, especialmente en la carta número 1, narra el proceso de conquista de los pipiles. Esa carta nos interesa fundamentalmente para entender cómo fueron conquistados los pipiles por don Pedro de Alvarado. Porque ya estamos hablando de la zona que hoy conocemos como El Salvador. Y la forma en que trató a los pipiles. Y luego tenemos también, aquí yo he hecho una selección imprecisa y arbitraria de las principales, pero para mí las principales son estas cartas y estos dos textos que están acá, ¿verdad? El de la brevísima relación, fíjense qué importante, brevísima relación de la destrucción de las Indias. Esa es de 1552, ahí está la edición original y es de Fray Bartolomé de las Casas, al que le llamaron el defensor de los indios. El título es sugerente y entonces el título también postula una tendencia interpretativa que da cuenta de la crueldad de los españoles vista por los mismos españoles. Fray Bartolomé de las Casas, pienso yo que tenía un pensamiento súper adelantado para su época, porque creer diferente a como creían todos los españoles y ver diferente a los pueblos originarios no era cosa fácil. Él era un laico, era un fraile, no sé si se hizo aquí, se hizo fraile o ya venía hecho fraile, pero lo cierto es que se convirtió en una persona que denunció sistemáticamente todas las barbaridades que hicieron los conquistadores. Sus denuncias cayeron en saco roto porque el rey, en realidad el rey español no podía hacer nada con la gente que estaba a miles de kilómetros de ellos, no podía hacer nada. Leyes y disposiciones así, pero nunca se cumplieron. Y Bartolomé de las Casas hizo esa denuncia puntual y gracias a él nosotros podemos conocer parte de la voz de los vencidos, ¿verdad? Cómo desde el mismo conquistador se logra ver la propia crueldad. Prácticamente Bartolomé de las Casas es un espejo de los españoles. Y este libro, como fue muy importante y muy influyente, especialmente a medida que se fue consolidando el periodo de la colonia, a medida que se fueron consolidando y toda cuestión, se fue imponiendo una versión negativa de la conquista, una versión realista de la conquista. Y ante eso,
un soldado que vino con Hernán Cortés, que es don Bernal Díaz del Castillo, que era también de buena cuna. Él escribe como 12 o 16 años después un libro que se llama La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, donde él defiende las razones y las formas en que se hizo la conquista. Entonces, él básicamente entra en una polémica con Bartolomé de las Casas. Esa polémica es interesante porque allí creo yo que se fundamentan dos tesis sobre la invasión. La tesis de que era necesario hacer buenos a los malos, colonizarlos, es decir, darles luces, cristianizarlos y todo, y hacerlo a la manera como lo hicieron. Y la tesis de que fue una barbaridad, que no era necesario hacer lo que se hizo con los indígenas. Lo cierto es que en 60, en 80 años, habían muerto más o menos 17 millones de indígenas en toda América, en la América dominada por los españoles. Esos son pues los textos de la invasión, ¿verdad? Y hablan los invasores. Vamos a leer las dos cartas de Pedro de Alvarado. Y luego vamos a ver que cuando habla el conquistador, por mucho que nosotros nos digan que somos partidarios de la leyenda negra, lo cierto es que vino un señor que era, no sé si era soldado, pero era una persona que vino en ese momento a registrar todas las cuestiones. Y entonces ese señor hizo dibujos de lo que hacían los españoles, ¿verdad? Por supuesto, él justificándolos. Hizo dibujos con notas a pie de página, a pie de foto o a pie de dibujo, en donde describe, ustedes pueden ver por cuenta propia, cómo era el trato que les daban a los indígenas. Vean allí la imagen, las imágenes. La primera imagen lo que está haciendo es los franciscanos, que eran la orden que vino aquí de primero, los franciscanos quemando los libros, los vestidos tradicionales y las máscaras de los dioses, ¿verdad? Que corresponden a los 20 signos del calendario, o sea, Tonalpohualli. Allí les están dando fuego. Cuando dan fuego a eso, imagínense lo que hicieron con los libros. Quemaron máscaras, quemaron calendarios, quemaron códices, quemaron básicamente, querían quemar toda la cultura de nuestros pueblos originarios. Ahí los ven. Y esos no son dibujos inventados, sino que son dibujos que crea una persona que se volvió dibujante, que anduvo como testigo directo de esos procesos. En el siguiente, lo que tenemos nosotros es cómo se castigaba a los nobles indígenas idólatras, es decir, los nobles, pero eran idólatras. Y el texto explica lo siguiente, dice que justicia grande que se hizo de 5 caciques muy principales de Tlaxcala y una mujer señora de aquella tierra, porque de cristianos tomaron a idolatrar, de cristianos tornaron a idolatrar. De estos fueron quemados por pertinaces, por mando de Hernán Cortés y consentimiento. Ven, ahí está cómo han ahorcado y se aparan. Miren, los 5 hombres están aparte de la mujer. Una visión también misógina del mundo. Entonces los ahorcan. ¿Por qué? Sencillamente por sus creencias. Sencillamente por no querer ser cristiano, por resistirse a ser cristiano. Entonces aquí la lectura es la siguiente, como si a ley tenés que ser cristiano. ¿Y qué pasa con tus otras creencias? ¿Qué pasa si vos querés la libertad? Entonces son estrategias de dominio que se tienen, ¿verdad? Como por ejemplo la democracia que nos quiere imponer Estados Unidos, es la democracia de ellos. Pero no les importa si hay otros, les llaman democráticos a otros países que son súper autoritarios, pero es la democracia de ellos y no podemos discutir democráticamente esa democracia. O sea, o la asumimos o somos los malos de la película. Entonces, son estrategias que han sobrevivido. Los españoles tienen ese formato, ¿verdad? Tienen ese formato y ahí están
quemando gente. Vean, ahí están los frailes franciscanos, está el español y están dos personas allí y están quemando a los idólatras, que son de los pueblos originarios por no querer ser cristianos. Estos dibujos los pueden buscar, es fácil, está en internet, se llama el Códice de Glasgow. Allí pueden hallar todo eso que les estoy mostrando para que vean que no estoy inventando la realidad. Vean ese otro, allí están también ahorcando, miren. Dice, esta es la descripción, el pie de foto. En la parte inferior derecha, un principal en una cueva practicando un rito. Fíjense, eso es lo que llamaban brujería. Allí lo encontraron los frailes practicando su religión, su creencia, mediante un rito, pero ese mismo principal, por eso que estaba haciendo, aparece ahorcado en la parte superior. Y luego está un fraile aleccionando a los indígenas de Tlaxcala, ya está, que por favor observen, dice de Tlaxcala que observan la escena, ¿verdad? Y entonces se han ido a unas cuevas a idolatrar. O sea, buscaban las cuevas para idolatrar. Antes tenían sus centros ceremoniales. Como les prohibieron, entonces se escondían para ir a adorar a sus dioses, a practicar su religión, su creencia. Y eso era lo que llamaban idolatría, cuando la Iglesia Católica se fundamenta en la idolatría. Perdón por si hay aquí católico, pero la Iglesia Católica se fundamenta en idolatría. Y luego tenemos en la siguiente, dice, castigo a los que han ridiculizado nuestra santa fe. Ahí hay diferentes tipos de castigo, véanlos ustedes. Esas son expresiones bien claras del tipo de cultura que nos trajeron los